Un saludo para cada uno de ustedes. Les invito para que esta catequesis, esta tercera catequesis que vamos a tener, vamos a meditar hoy la presencia del Espíritu Santo. Hemos venido estudiando, hemos venido meditando poco a poco los Hechos de los Apóstoles, y la catequesis pasada pudimos mirar un poco sobre la ascensión. Jesús muere, resucita, pero vuelve a la presencia de su Padre. Y hoy vamos a ver la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es animador de la iglesia. El Espíritu Santo es el que aviva a los discípulos y a las discípulas para dar testimonio de fe. Por eso yo los invito para que podamos meditar en esta catequesis. Vamos a meditar un capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Los invito para que busquen en su Biblia, en la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos del 1 al 12. Vamos a meditar esos versículos, capítulo número 2, versículos del 1 al 12 de los Hechos de los Apóstoles. Y los invito para que le den pausa al video un momentico mientras buscan en la palabra de Dios este pasaje. Bueno, y habiendo tenido ya nuestro texto, los invito para que vayan a la palabra. Vamos a meditar, vamos a reflexionar este pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegaron de todas las naciones, que acudió al oír aquel ruido. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy consternados y se decían, llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se llenaban y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, yo los invito para que le puedan dar otra lectura a este texto. Vamos a tratar de comprender un poco este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, porque esa va a ser la catequesis del día de hoy. Nos vamos a centrar en la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando llega a las primeras comunidades, cuando llega a la presencia de los discípulos, como yo se los decía ahorita, llega a ser un animador, llega a darles ese empujoncito, decirles: bueno, no están solos, vamos, caminemos, porque los discípulos tenían miedo, los discípulos estaban escondidos, los discípulos estaban llenos de temor, pero llega la presencia del Espíritu Santo, ¿para qué? Para animarlos. Por eso el título que le vamos a colocar a esta catequesis del día de hoy es que el Espíritu Santo es animador de la iglesia. Eso es lo que vamos a tener en esta catequesis del día de hoy. El Espíritu Santo es animador de la iglesia.
Y reflexionando este texto, que imagino que ya le diste 2 lecturas a este pasaje, vamos a mirar 3 signos muy importantes que van a ser para nuestra catequesis. Primer signo, y los invito para que puedan escribir ahí este primer signo. Y yo miraba en este capítulo la imagen de la casa, la imagen del lugar. Ese es el primer signo que nos muestra este pasaje. El grupo de amigos y amigas de Jesús se encuentran reunidos en Judea. Se encuentran reunidos con los judíos, celebrando la fiesta de Pentecostés. Estaban celebrando ellos. Y en esta casa se encuentran ellos, no se encuentran celebrando, se encuentran meditando la palabra. Ahí hago una corrección. No están celebrando Pentecostés, sino que están celebrando la fracción del pan, porque eso fue lo que les dejó Jesús antes de morir. Hagan esto en memoria mía. Y por eso ellos van y hacen la fracción del pan. Y en la fracción del pan, ¿qué hacen? Comparten la palabra, comparten el testimonio de ellos, dan a conocer su vida a los demás y tienen el momento de compartir. ¿Qué pasa en este lugar? ¿Qué pasa en la casa? Y es aquí la novedad de este primer signo, porque nosotros podríamos decir que el Espíritu Santo tendría que presentarse en el templo de Jerusalén, porque es el lugar de Dios, es el lugar donde está el sacerdote judío. Pero el Espíritu Santo no llega a este lugar. El Espíritu Santo llega a la casa donde están los discípulos. La casa es lugar de Dios. La casa es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y es un bonito signo que tenemos nosotros en esta catequesis del día de hoy. Nuestro hogar. El Espíritu Santo comienza a actuar desde nuestro hogar. La pregunta es, ¿Dios ha actuado ya en tu vida, en tu casa, con los que tienes a tu alrededor? La casa, antes que significar un lugar o un edificio, significa un ambiente familiar. Toda casa no es por las cosas que tú tengas, es por el ambiente que tú tengas en tu hogar. Muchas veces uno puede tener miles de cosas, pero en el ambiente somos desunidos. Y esto me lleva a recordar el pasaje del Génesis, donde la torre de Babel, ¿qué pasó con la torre de Babel? Hubo una desunión, y eso lo vamos a ver más adelantico en otro de los signos. Pero la casa que estaban tratando de construir, o el edificio que estaban tratando de construir con esta torre, Dios, ¿qué hace? Desbarata, destruye, porque no era una casa de Dios. Muchas veces nosotros pretendemos que teniendo tantas cosas, quizás de pronto nos acercamos más a Dios, cuando no es el tener, sino el compartir, el vivir en un ambiente de Dios. Por eso este primer signo que nos muestra esta catequesis del Espíritu Santo es que la casa es lugar de Dios. Tu casa es lugar donde habita la presencia de Dios. En este tiempo que estamos viviendo cada uno de nosotros, que estamos viviendo a nivel mundial, donde nos han pedido quedarnos en casa, ¿cómo has vivido este tiempo? Segundo, nos va a decir el segundo signo, y es el viento y el fuego. El viento es algo que llega a nuestra vida. El viento es algo que no vemos, pero que lo sentimos. Y a mí me parece muy bonito porque después de la liberación del pueblo de Dios, cuando el pueblo, estando Dios en la presencia de Moisés, le da la ley en el fuego. Le dice a Moisés, le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es lugar de Dios. Eso está en el libro de el Génesis, y
Y yo creo que ustedes lo deben tener presente cuando Dios le habla a Moisés. Y hoy también llega en medio de lenguas de fuego, llega el viento a donde ellos, para habitar la vida, para inundarlos, para ahogarlos de su presencia. En este tiempo, ¿te has dejado ahogar de Dios? ¿Has dejado que tu vida se llene de Dios? No sé si de pronto me estoy enredando un poquito con este tema, pero lo que quiere hacer Dios es que quiere llenar nuestra vida. Como cuando uno respira, que uno hace y quizás ya no puede más los pulmones del aire que hemos dejado entrar por nuestra nariz, y llega un momento donde ya no podemos más y tenemos que frenar y soltar. Dios hace eso en nuestra vida, nos llena, nos invade. ¿Te has dejado que Dios invada tu vida? ¿Has dejado que Dios llene tu vida? Ese es el segundo signo que nos muestra hoy esta catequesis en el Espíritu Santo. Llevamos dos: la casa, lugar de Dios. Segundo, el viento y el fuego. El viento llega a nuestra vida, el soplo, Dios sopla, el rúa. Lo que hace Dios en nuestra vida, soplar. Y sopla para llenarnos de su presencia. Y nos va a decir el texto que cuando llega, invade a todos los que están en la casa. Ninguno lo deja a un lado, todos quedan llenos de la presencia de Dios. Y tercero, el Espíritu Santo llega en medio de lenguas para ellos, con un don de lenguas. Y es aquí donde yo quería volverles a recordar lo que les dije en el primer signo de la casa con la torre de Babel. El pueblo de Israel en el libro de Génesis quería construir una gran torre, pero no querían aceptar a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Les cambió la forma de hablar. No se podían entender. Pero con la venida del Espíritu Santo va a pasar todo lo contrario. Si en la torre de Babel fue desunión, con Pentecostés va a ser unión. Si con la torre de Babel se va a ver la desunión entre ellos, con Pentecostés se va a ver la unidad que tiene la primera comunidad. Y eso es algo sorprendente para cada uno de nosotros, porque Dios siempre quiere vernos unidos. Y quizás de pronto tú puedas tener un don, tú puedas tener un carisma, pero todos vamos hacia el mismo camino, hacia la salvación. Qué bonito cuando yo dejo que el Espíritu Santo llegue a mi vida. Los 7 dones del Espíritu Santo quizás son los dones que le llegaron a cada uno de los discípulos de Jesús. Y quizás esos dones también están en tu vida: sabiduría, entendimiento, fortaleza, piedad, consejo, ciencia y temor de Dios. 7 dones para tu vida, 7 dones que llegan para inundarte, para transformarte, para cambiar tu vida. Y quizás de pronto te puede dar un lenguaje que te puedan comprender todos los que tienes a tu alrededor. Ahora, no me vayan de pronto a malinterpretar un poquito pensando de que el don de lenguas es quizás hablar cosas raras. No, el don de lenguas es hablar en el idioma de Dios, pero que me puedan entender, que yo pueda dar el reino de Dios a los demás y que los demás puedan entenderme el mensaje. Qué bonito cuando dejo que la presencia del Espíritu Santo llegue a mi vida y llegue para habitarme. Tristemente nosotros en la vida tenemos personas que quizás no nos creen. Muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que dudan de nosotros. Y eso es lo que va a pasar al final del texto de los Hechos de los Apóstoles. La gente se burlaba
y pensaban que los discípulos estaban borrachos. Pensaban de que ellos se habían tomado algunos vinitos y quizás estaban hablando cosas raras. Hay veces tenemos en nuestra vida personas que no nos llevan a Dios. No te estoy pidiendo que te alejes de esas personas, te estoy pidiendo que ores por esas personas. Siempre vamos a tener en el camino de Dios personas que no van a aceptar nuestra vida. Vamos a tener en nuestra vida quizás personas que no se van a sentir a gusto con nuestro mensaje, pero hoy esta catequesis nos enseña como las primeras comunidades que fueron capaces de dar testimonio de Dios y recibieron la presencia del Espíritu Santo. Yo los invito para que resolvamos 3 preguntitas con esa catequesis que hemos podido meditar en este día, con esa catequesis que hemos podido ir llevando desde la palabra de Dios. Yo mis catequesis siempre las doy desde la palabra. No me gusta decir cosas mías, sino dejo que el texto transforme mi vida, hacer lección divina con la palabra de Dios. Por eso te invito para que te hagas 3 preguntas. La primera, del texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 12, ¿qué te llamó la atención? Esa es la primera pregunta. ¿Qué te llamó la atención de este texto? Y lo vas a escribir. Me llamó la atención esto y esto y esto. Segunda pregunta. ¿Conocemos gente que se haya convertido? ¿Qué hacemos por ellos? Porque es que muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que nos dan un testimonio de vida. ¿Oramos por esas personas? ¿Dejamos que nuestra oración también llegue a cada uno de ellos? Si conoces el testimonio de una persona que quizás por un mensaje, quizás de pronto por el testimonio de alguien haya transformado su vida, yo te invito para que tú lo puedas escribir. Yo conozco tal testimonio y me llama la atención porque esa persona cambió esto. Te invito para que resuelvas esta segunda pregunta. Y tercero, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Yo te invito para que busques, ya te di los 7 dones, ahora te invito para que busques los frutos del Espíritu Santo y los vas a escribir los frutos del Espíritu Santo. Esas 3 preguntas te las quiero dejar para esta catequesis. Mi Dios los bendiga y bueno, pronto nos volveremos a encontrar en este caminar de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el que anima a las primeras comunidades. Quizás el Espíritu Santo también anima mi vida en los momentos de dificultad. Quizás el Espíritu Santo es el motor que da a mi vida para seguir en los caminos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios los bendiga, que tengan un buen día. Y bueno, vamos a seguir en este caminar de evangelización desde nuestra casa. Quédate en casa, eres el guardián de las personas que tienes a tu alrededor. Si tú te cuidas, cuidas a los que tienes a tu alrededor. Dios los bendiga.